Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver la clase de nematodos intestinales. Hay más, hay más nematodos, parásitos humanos que son de interés. Voy a poner el puntero aquí, el puntero láser. Angelilumbricoides, otros ascarídeos que vamos a ver en otro módulo, que son parásitos de los tejidos. Tricuris, tricura, anquilostomado enale y necator que forman las uncinarias. Otros anquilostomidos, que son parásitos accidentales humanos, strongyloides, sterobius, y por supuesto una serie de parásitos que son de la sangre y los tejidos que vamos a ver en otro módulo. Bien, esta es una encuesta que se hizo en el 2015 en Paraguay. La cátedra de microbiología en la UNA también hizo muchos estudios. Esto se publicó en la revista chilena de infectología en el 2018, hace poco nomás. Nos habían dividido en tres zonas en Paraguay: en la zona continental, estépica y húmeda. Eso se hizo en base a la pluviometría, es decir, a los milímetros de lluvia. Estas son las zonas más secas, al norte del Chaco, como que sería la zona intermedia, y la más húmeda que es Ñembucú, Misiones, Itapú, Alto Paraná, ¿verdad? Esa zona, que es la zona continental, no tiene tantos parásitos, ¿verdad? Tiene menos gusanos. Es que la forma de transmisión de estos es no por el agua, como ustedes podrán ver acá. La calidad del agua en la parte norte del Chaco es malísima, pero la parasitación por gusanos no es tan alta. Entonces ahí se corrobora de que la forma de contagio es a través del suelo y no precisamente del agua. Y así tenemos, ¿verdad? Entonces acá la zona estépica, ¿verdad? La zona central. Bien, tenemos ESAB o SENASA y aguatería. Acá está, perdón, acá está. Aguatería, acá está. Y pocos tienen pozos, ¿verdad? Y la zona tropical húmeda también, la mayoría tiene ESAB. Bueno, con respecto a las letrinas, fíjense, eh, ahí la gran mayoría tiene letrina en el Chaco. Eh, si bien hay baños modernos, lo que se llama, ¿verdad? En la zona central, en la mayoría, y también en la zona húmeda, digamos que el baño moderno, ¿verdad? Las letrinas son un poquito menores. Y acá me sorprendió el dato de que en el Chaco casi la totalidad quema su basura. ¿Mm? Muy mala la recolección de basura. En global en Paraguay, casi los tres cuartos de la población quema su basura, lo cual eso no está bien. Ahora, un dato interesante es con respecto al estado nutricional de los chicos analizados, porque se hizo a nivel escolar esto, que de riesgo de desnutrición y de desnutrición no es muy elevada la población, en total un 5%, lo cual habla a favor de que la gran mayoría está con un peso adecuado, incluso un poquito sobrepeso. El sobrepeso, la obesidad, por ejemplo, está elevada y eso también habla de una mala nutrición, ¿verdad? Pero este dato es, digamos que el riesgo de nutrición y desnutrición es bastante bajo, lo cual la alienta, ¿verdad? O sea, que el daño ocasionado por parásitos que en teoría producen desnutrición no es debido a los parásitos. De hecho, también por la diapositiva anterior, la prevalencia de los parásitos no es muy elevada, ¿verdad? Entonces, globalmente para Paraguay, a pesar de que recién ahora entramos en una campaña mundial y a pesar de que no somos tan higiénicos, quemamos nuestra basura, no tenemos buena agua, tenemos muchas letrinas, pocos sistemas de tratamiento de efluentes, no tenemos tantos gusanos intestinales. Esa sería como que la conclusión, por fortuna. Bueno, de cualquier manera, si tenemos menos, entonces empezamos con Ascaris lumbricoides, que es un parásito que todavía se lo ve. Ustedes ya tienen las cifras anteriores. Globalmente en la población paraguaya hay menos del 5%, casi menos del 4% globalmente, y un poquito más en las zonas húmedas.
Ascaris lumbricoides es el gusano nematodo más grande intestinal humano. La hembra, que es lo que tenemos acá en la fotografía, puede llegar hasta casi medio metro. No vive mucho en el intestino, vive alrededor de un año y después es expulsada. Es un parásito que no se adhiere por dientes, tiene unos labios que no son muy fuertes, una boca, y vive nadando en el contenido intestinal. Ahí en medio del intestino delgado vive. Y ese es un problema realmente. Un ascaris es medio grandecito y varios ascaris ocupan mucho espacio y unos cuantos, unos 10, 20, unos 30 ascaris pueden llegar a obstruir el intestino. Y aparte, como no están sujetos al intestino, pueden migrar. Ahí cerca está el duodeno, pueden migrar y entrar en la ampolla de Vater y entrar en el colédoco, entrar en el conducto pancreático y ocasionar una serie de problemas. No es frecuente, ¿cierto? Pero sí Ascaris tiene esa particularidad de penetrar en los orificios. Y eso puede matar, ¿verdad? Puede seguir camino arriba al estómago, salir por la nariz, por la boca, incluso hay relatos del conducto lagrimal y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, también puede salir por ano, penetrar en el apéndice, incluso hay relatos o sí, publicaciones de que fuerza, digamos que el apéndice de la pared del intestino y puede producir una ruptura con una peritonitis rara. Una de las patologías que también no es infrecuente pensar y que ocurre, he visto algunos casos, es de que entra en el colédoco y sigue hasta parénquima hepático y es un callejón sin salida, muere Ascaris en el parénquima hepático y eso ocasiona un absceso hepático que puede ser mortal, ¿verdad? Entonces Ascaris, en la gran mayoría de los casos, si la parasitación no es muy intensa, ocasiona problemas leves, ¿verdad? Tiene que haber una parasitación intensa para que haya una obstrucción o, cierto, pocos parásitos pueden migrar y causar problemas obstruyendo conductos importantes. Incluso si la migración pues continúa en las vías respiratorias puede obstruir y matar a los niños. La Ascaris es bastante grande como para obstruir las vías respiratorias y asfixiar a las criaturas. Aquí tenemos a la hembra y al macho en cópula. El macho tiene la parte posterior curvada sobre sí, tiene unas espículas y así ellos se procrean, ¿verdad? La hembra con su tamaño tiene una enorme cantidad de huevos, ¿verdad? Un sistema, de hecho, al ser parásito, tiene una enorme producción de huevos. Digamos que ellos están para procrearse y continuar, ¿verdad? Ahí está el éxito de su supervivencia. Se sabe que una hembra adulta puede llegar a poner hasta 200.000 huevos por día. Y eso es bastante, ¿verdad? Muchísimo. Y eso contamina. Bueno, ahí está también un poco la explicación de lo que les había comentado anteriormente, de el tratamiento masivo de los escolares y al evitar que estén parasitados, los niños tampoco contaminan el medio ambiente. Entonces, finalmente, si bien es resistente el huevo y permanece en el suelo mucho tiempo mientras esté húmedo, no es que viva de por vida, así que el huevo vivirá unos meses en la tierra húmeda. Hay reportes de hasta algunos años, pero eso son excepciones. Entonces, a medida que los niños, que son los principales que contribuyen a la contaminación ambiental, si son tratados de forma masiva en todo el país, el ambiente también se descontamina. Y esa es la estrategia mundial para la eliminación, para el control de la parasitosis intestinal, sobre todo por Ascaris lumbricoides. Bueno, está macho y hembra en el intestino y la hembra pone los huevos. Este es un huevo típico, tiene una forma un poco extraña, parece un artefacto. Sin embargo, esto que se ve acá, son los mamelones que tapan un poco la estructura del huevo, tiene una cubierta debajo de los mamelones, que es la primera cubierta, es bastante gruesa, quitinosa, que es justamente la característica del huevo que le hace sobrevivir en medios ambientes un poco adversos. Es cierto, no va a vivir seco,
pero resiste bastante. Incluso resiste muchas cosas. En las heces preservadas con formol, el huevo sigue viviendo. Incluso con hipoclorito de sodio, que es la lavandina que usamos para desinfectar las cosas en el laboratorio y en la casa, no le hace ni cosquilla, es muy resistente. Y sale de esta forma. El color lo toma de la bilis, entonces tiene un color más marrón similar a la caca, ¿verdad? Y sale inmaduro, es decir, no es infectivo porque tiene una sola célula embrionaria. Esto tiene que madurar en el medio ambiente, formar un embrión, posteriormente una larva L1, eso muda dentro del huevo, no todo, no eclosiona el huevo, y se forma la larva L2. La larva L2 sigue madurando dentro del huevo y llega hasta el final de su maduración. Es decir, ya no evoluciona más. Queda ahí en la forma L2 envainada, a punto de pasar a la siguiente etapa. Esas, sin los mamelones, el huevo así se nota perfectamente su cubierta quitinosa, bien gruesa, que es resistente, así como se hace el diagnóstico en ese. Pero esto, aquí está el ejemplo de una cacateca que nosotros llamamos una, unas heces preservadas con formol que guardamos para mostrarle a los estudiantes. Fíjense, no le hizo ni cosquilla el formol que se le puso. Acá está la larva, esta es una forma infectiva de Ascaris lumbricoides, ¿no? Está ahí bien vivito. De hecho, hay que tener mucho cuidado con las cacas tecas, de manera de no meter nada en la boca, ¿verdad? Si tocamos, lavarnos, porque esto nos va a contagiar. Ahí tenemos otro huevo infectivo de Ascaris lumbricoides, donde se nota, cuando tomé la fotografía, se estaba moviendo. Es un espectáculo. A veces mostramos. Bien, los mamelones, que es la cubierta externa, tiene una forma bastante irregular, así bien llamativa. Para el que no está acostumbrado, un experto puede parecerle un artefacto, pero es un huevo. Si no hay machos en el intestino, la hembra pone huevo, no deja de poner huevos y son estos huevos que denominamos infértiles. No tiene nada embrionado porque no están fecundados. Estos son huevos infértiles no fecundados y no son viables. Aquí tenemos un huevo coloreado con eosina, que es uno de los colorantes que se suele utilizar para visualizar y mejorar los parásitos. Se nota perfectamente la cubierta quitinosa y adentro una larva. Es un huevo. En el ciclo biológico, vamos a detenernos un poquito acá a explicar brevemente cada uno de los pasos porque son muy importantes para la patología, para el diagnóstico y el pronóstico de las personas parasitadas. Bueno, acá tenemos a los ascaris, macho y hembra en el intestino, bien, como les dije, en la luz intestinal, copulan, la hembra se fecunda y pone los huevos, 200.000 huevos por día, ya les vuelvo a reiterar. Y esos huevos salen en forma inmadura con una sola célula embrionaria al exterior y tienen que madurar entre 10 a 15 días dependiendo de las condiciones ambientales, sobre todo temperatura y humedad. Desarrolla finalmente el huevo que queda en forma de huevo, a diferencia de otros elementos que vamos a ver enseguida. Y la larva infectiva está cubierta por el huevo. Por eso, en ese sentido, Ascaris es de cuidado porque tiene una estrategia de supervivencia bastante buena que le permite perdurar en el suelo húmedo meses, fácilmente unos buenos meses. La persona que se contagia tiene que comer suelo, o si el agua, el raudal arrastró el suelo y eso llevó a la huerta y eso contaminó la lechuguita, pues también es una forma de contagio, lógicamente. En el agua no es tan frecuente, bien podría también un agua contaminada, podría, digamos que ser fuente de infección, pero lo usual es comer suelo o comer productos de la huerta contaminados con aguas hervidas o con abono humano, como ocurrió en Japón y les había relatado. Bueno, comemos el huevito con la larva adentro, eso en el intestino se eclosiona, o sea, se digiere la cubierta del huevo, que es muy dura, pero las enzimas digestivas la rompen. Sale la larva en vez de quedarse en el intestino, penetra y va directo a la circulación
a través de las venas mesentéricas, y eso va hasta el hígado a través de la vena porta. Y ahí en el hígado queda ya en forma de L3 y ahí madura. Evidentemente, el paso por el hígado le come un poquito a nuestro hígado, le encanta las células hepáticas y va madurando hasta L4 y sigue la circulación entonces venosa una vez que recaló ahí y llega hasta el corazón derecho y ahí va por la circulación arterial hasta la arteriola pulmonar y se queda ahí y rompe la circulación y pasa a la luz de las vías respiratorias a nivel del alveolo o del bronquiolo y ya en forma de L4. Y ahí el gusanito, la larva, que ya está un poquito más grande, empieza a reptar hacia la parte superior de las vías respiratorias. Entonces, en ese periodo que le lleva unos buenos días, más de una semana, va como que subiendo, ascendiendo. Imagínense la cosquilla que da eso, ¿verdad? Y sí, la cosquilla a nivel inmunológico. Entonces hay una fuerte reacción inmunitaria con afluencia de muchas células que tratan de eliminar a los agentes, a los nematodos, ¿verdad? Entre ellos los eosinófilos. Y los eosinófilos, como ustedes saben, que actúan a través de los anticuerpos del tipo IgE que se unen a esas larvas y que los eosinófilos tienen unos receptores Fc para la IgE. Una vez que se unen, pues producen perforaciones en el nematodo. Y así, digamos que nos defendemos. También se activan los mastocitos que están en los bronquios, alrededor de los bronquios, y hay una fuerte broncoconstricción. Y hay como un fenómeno, ya estamos acá pulmón, pero hay un fenómeno de tipo asmatiforme, de un cuadro respiratorio asmatiforme, por el paso de las larvas por las vías respiratorias, por pulmón, ¿verdad? Una larva, genial. Según relatan muchos autores, la primera infección no causa mayormente mucha respuesta alérgica, pero las infecciones subsiguientes sí, sí. No tenemos una forma de evitar que nos infectemos de vuelta y al pasar de vuelta las larvas por pulmón producen una reacción bastante más fuerte. De hecho, también un paso por pulmón, muchas larvas, puede ser muy complicado y hasta mortal. Bueno, una vez que llegan a la epiglotis, ahí al final de las vías respiratorias, son tragadas ya como adultos jóvenes y caen al intestino. Aguantan el ácido, son muy resistentes los adultos, el ácido del estómago, pasan a duodeno y ahí viven como de vuelta cerrando el ciclo machos y hembras. Y crecen, como ya les había dicho, la hembra puede llegar hasta un tamaño de casi medio metro y el macho hasta unos máximo unos 35 centímetros y después en un año muere. Ese es el ciclo. Entonces, la patología, ya les había adelantado, puede ser bastante severa y hasta mortal con cuadros de obstrucción intestinal en parasitaciones muy intensas. Eso puede ser muy complicado. Y también las migraciones por los conductos, ¿verdad? El taponamiento de conductos y de las vías respiratorias. Estos son frascos de la cátedra de microbiología de la UNA, de trabajos que hacemos con escuelas y se le da después un antiparasitario y echan, ¿verdad? Que niños con uno o dos parásitos y niños con una veintena, treintena o 30 más parásitos, ¿verdad? Es lo común. Este es un caso que me llamó mucho la atención, muy triste, de una autopsia ahí en el hospital de clínica, donde se ve, acá están los pulmones, el corazón, y acá un ascaris que mató por asfixia. A este niño las vías respiratorias, ahí se nota el ascaris, las vías respiratorias, y tenía ascaris por todos lados. Este otro caso, una autopsia también de un niño con una panza enorme. Esa es una característica también de la parasitación extrema por lombricoides, ¿verdad? Y una vez que la persona fallece, ascaris sale por todos los orificios. Este niño murió por obstrucción de las vías respiratorias.
y tenía muchísimos Ascaris. Esto es el estómago, esto es el intestino. Es la cantidad enorme de Ascaris que tenía en todo el intestino, ¿verdad? Es una verdadera pena. Entonces ustedes podrán dar cuenta que Ascaris afecta principalmente a niños. ¿Y a qué niños? Aquellos niños que están empezando a gatear, a caminar, a jugar con el arenero, a jugar con la tierra. Y si el entorno de la casa donde juega está muy contaminado, en villas pobres, pues es lo usual que se contagien y son los que primero eh, padecen esta enfermedad, lastimosamente. Bueno, otro de los parásitos que hoy en día se ve menos, por fortuna, es Trichuris tricura, que es un parásito que parasita el intestino grueso, el colon. Y es bastante más que Ascaris lumbricoides. Aquí tenemos al macho, que tiene una parte anterior, la hembra también, una parte anterior muy fina, que está compuesta por el esófago y la cutícula. Y después los órganos de reproducción y otros órganos en una, digamos que serían como que los 2 tercios, perdón, el 1 tercio restante. Los 2 tercios anteriores son muy finitos. Bueno, toda esta parte más larga está dentro de la mucosa. O sea, el parásito se ubica dentro del tejido de la mucosa del intestino grueso, ¿verdad? Produciendo una reacción inmunopatológica, como que una alergia o una inflamación crónica, de manera que la mucosa intestinal se vuelve frágil y exuda sangre, moco, pus, ¿verdad? Y es friable también la mucosa, lo cual el parásito aprovecha e ingiere entonces todo lo que sea líquido del tejido, los glóbulos rojos y el moco como su alimento, ¿no? Entonces él ocasiona esa irritación en la mucosa intestinal y aprovecha la producción de la inflamación para su alimentación. Entonces el macho es un poquito más grande, me olvidé decirle, la hembra tiene alrededor de 3,5 centímetros de largo, el macho hasta 5 centímetros de largo. Este es el huevo que sale con las S y muy similarmente a lo que ocurre con Ascaris lumbricoides, sale en forma inmadura. Entonces acá tenemos un huevo que también toma la coloración marrón de la bilis y tiene una sola célula embrionaria. Tiene una forma bastante particular y es muy fácil el diagnóstico. Es un huevo, me olvidé decir, en Ascaris lumbricoides el diámetro del huevo de Ascaris lumbricoides es de 60 a 65 micrómetros. Este es un huevo un poquito más chico, tiene 50 55 micrómetros de largo. No es tampoco tan más chico, ¿verdad? Y tiene la característica de unos tapones mucosos en los extremos. Sale así en forma inmadura y muy similarmente a lo que ocurre con Ascaris lumbricoides, madura en el suelo. Y también en forma muy similar, para poder contagiarnos, tenemos que comer el suelo con los huevos maduros. En ese sentido, un poco a Ascaris. Acá tenemos otro huevo de Trichuris. Aquí otro que tiene forma, como se dice vulgarmente, de limón. Y este es un huevo ya infectivo, con la larva adentro, de manera que al ser ingerido, los tapones mucosos se digieren en la enzima digestiva en el intestino, sale la larva en el intestino delgado y va madurando. A diferencia de Ascaris lumbricoides, la larva permanece en el tubo gastrointestinal y va evolucionando hasta llegar al intestino grueso, en donde llega en forma de adulto y generalmente en el ciego, pero puede afectar lógicamente a todo el intestino grueso, se ubica. Acá tenemos el ciclo biológico, es un poco más sencillo que Ascaris lumbricoides y tenemos entonces el macho y la hembra que viven en el intestino grueso, eclosionan, perdón, ponen los huevos la hembra, perdón, y los huevos salen, por supuesto, mucho menos huevos que Ascaris lumbricoides, salen en forma inmadura con las heces. Eso madura también en un periodo de entre 10 a 15 días, dependiendo también de la humedad, del ambiente, de la temperatura. Y se queda así, huevo infectivo con la larva infectiva dentro.
esperando a ser comido o ingerido por una persona. Y como ya saben, los niños son los principales afectados por esto, por la forma, nuestra cultura de interactuar con el suelo y no tener no tener piso de baldosa, ¿verdad? O jugar con la tierra o la arena en lugares donde están contaminados, con heces humanas. Bien, entonces el huevo se ingiere, eclosiona, como ya les había adelantado, sale la larva y la larva migra, va madurando hasta el intestino. Esto ocurre en personas con una parasitación intensa, entonces aquí fíjense los gusanitos. En un prolapso rectal no solamente afecta la mucosa del intestino y la vuelve friable, de manera que el mismo parásito aprovecha, sino que también la musculatura del intestino grueso se relaja y produce esta protrusión, que es una de las formas más graves, más... Un como ya le adelanté a un chiqui, son parásitos del intestino delgado que, que están viviendo ahí. Acá tenemos el macho, que tiene una bolsa copulatriz, y la hembra. Son parásitos pequeñitos, que tienen un poquito más de 1 centímetro de largo y son finitos, son como una pelucita, ¿verdad? ¿Sí? Y hay dos especies, eh, Ankylostoma duodenale y Necator americanus. Ankylostoma duodenale sería como que el gusano del viejo mundo, pero también tenemos en América, tenemos en Paraguay, y Necator americano sería el más prevalente en América. Un poquito más patógeno Ankylostoma duodenale, un poco más grande, no mucho más, ¿verdad?, que Necator americano. Ellos viven en el intestino delgado y tienen unos dientes, les voy a mostrar más adelante, que muerden la mucosa dañándola, y la sangre y las células y el tejido que sale ahí, el líquido del tejido, pues ellos absorben. Ahora, el problema es que estos parásitos para copular tienen que desprenderse de la mucosa copular y después, digamos que vuelven a morder. Entonces producen más daño, no es que se quedan mordiendo siempre en el mismo lugar. Y aparte tienen, lógicamente, para su beneficio, unos anticoagulantes muy fuertes una vez que sueltan el lugar, pues sigue sangrando bastante. Entonces, parasitaciones leves no es tanto problema, es cierto, ¿verdad? Unos cuantos parásitos no se sienten, no causan patología. Pero parasitaciones más severas causan anemia. Entonces, la anemia es la patología, digamos que no deseada de uncinarias. De hecho, era muy prevalente, como les había relatado, a comienzo del siglo pasado, a punto de, digamos que la Fundación Rockefeller preocuparse. En realidad, Rockefeller, por más de que hizo una gran campaña y de forma filantrópica, ¿verdad? De corazón, probablemente mucho, pero también pensando en la efectividad de la mano de obra. Es decir, el obrero con anquilostomiasis o con uncinariasis es un obrero con menos pilas, ¿verdad? Está anémico. Entonces, también hizo una inversión de la mano laboral, de la fuerza laboral. Bien, ahí tenemos, acá están aquí los tomados venales, fíjense los dientes, esta es una fotografía de costado, estos son ejemplares que aislamos, eh, seguimos teniendo en la cátedra, y tiene dos pares de dientes dorsales. No, perdón, ventrales, de la parte del vientre, ¿verdad? Entonces el dorso está hacia acá. Ellos están como que curvados hacia atrás. Entonces, estos serían los dientes del vientre, ¿verdad? Y bueno, de cualquier manera, eso importa poco, por la forma curvada que tienen de la parte anterior, se los llama en inglés hookworm, es decir, gusanos gancho, que tienen la forma de como de un gancho, un anzuelo. Y acá están los dientes, los pares de dientes, ¿verdad? Anquilostoma. Y anquilostoma duodenale, la hembra tiene esta forma que tiene una estructura muy pequeñita, que es una puntita que se llama mucro. Eso le distingue entonces para diferenciar las especies de Necator americanos de Ankylostoma. Y también los machos tienen una bolsa copulatriz que se diferencia de Necator de Ankylostoma, ¿verdad? Con una especie de costas, ¿verdad?, que forman como un paraguas. Es para
copular con la hembra, para abrazarla a la hembra y Necator americanos tiene, en vez de dientes, tiene unas placas cortantes un poco más chicos y la hembra no tiene el músculo. Aquí se nota, estos son gusanos de la cátedra con las placas cortantes, Necator americanos. El huevo, los huevos salen en forma embrionada, eso sería lo usual en Anquilostoma donale y Necator, pero no se puede distinguir a ambas especies por la morfología del huevo, son muy parecidos, ¿verdad? Existen algunos autores que miden con mucha precisión los huevos y hay alguna leve diferencia que incluso se solapa, es decir, las medidas están mezcladas tanto de Necator como de Anquilostoma, ¿verdad? Entonces no es recomendable hacer una distinción de especies por los huevos. Entonces acá al ver esto en las S, el informe va de huevos de uncinaria, en forma vulgar, digamos que el nombre. No obstante, evoluciona rápido y pueden verse huevos con larvas dentro, incluso larvas dentro, perdón, en la S. A diferencia de Ascaris lumbricoides, este gusano tiene otra estrategia de transmitir, o sea, de ciclo biológico. Evoluciona más rápido y rompe el huevo al final. Es cierto que eso lo hace principalmente en el medio ambiente, vamos a ver en el ciclo biológico. Y ahí forma en el suelo las estructuras o las larvas que son infectivas para nosotros. Vamos a ver un poco más. Así es como sale en las S, en huevo que tiene una cubierta, como se habrán fijado, bastante transparente y fina. O sea, es frágil y por eso las larvas que se forman dentro eclosionan fácilmente y es forma infectiva. Aquí tenemos de vuelta el huevo. Como les había adelantado, puede llegar a formar una larva y esta incluso rompe el huevo, no es que se queda la larva dentro del huevo, y la larva evoluciona. Sería la larva 1, L1, la larva L2, que serían las formas rhabditoides, L1 y L2, y llega hasta el final la L2 sin pasar a L3, porque tiene 4 estadios, todos los gusanos tienen 4 estadios larvarios, L1, L2, L3, L4, pero en Cinaria, y vamos a ver también Strongyloides, me adelanto un chiqui, llega hasta L2, digamos que madura, que se llama larva filariforme envainada. Y esa es la forma infectiva que tiene que penetrar, ya me adelanto también, por piel, como se puede cebolla. Aquí tenemos de vuelta otro huevo en Cinaria. También en forma usual, bastante frecuentemente vemos en las heces esto. Este es uno de los parásitos con Ascaris también es cierto, ¿verdad? Pero que más produce conjuntamente con Strongyloides y Estercorales, me adelanto un chiqui, este tipo de estructuras que son cristales de Charcot-Leyden, que son cristales que se forman de los productos de degranulación de los eosinófilos. Este tipo de cristales también vemos en el paso, que también pasa en Strongyloides y Uncinaria, vamos a ver más adelante, por pulmón, al igual que Ascaris, vamos a ver o podemos ver en el esputo. En el esputo si vemos cristales, cristales de Charcot-Leyden, pues podemos sospechar que hay un gusanito que está pasando por las vías respiratorias. ¿Cómo se diferencian eh, las especies de Encinaria? Y se diferencian por un cultivo, o sea, hay que cultivar, no se practica mucho, lo hacemos en la cátedra, se hace en centros de investigación o de referencia para poder tener digamos, un mapeo epidemiológico de por dónde circulan las especies, eh, en lo que se denomina el cultivo de Arada Mori. Y acá tenemos una fotografía de los trabajos que habíamos hecho en la cátedra de Anquilostoma duodenale. Entonces se cultivan las S que en teoría deberían o podrían tener los huevos, en lo que más adelante les voy a mostrar, y se van desarrollando las formas larvarias hasta la larva filariforme. Esta es la parte posterior de la larva filariforme de Anquilostoma duodenale. Y como les había dicho, acá está la larva adentro. Y esta es la cubierta, se quedó ahí, digamos que ya está la larva madura adentro, pero no rompió su cubierta vieja, su envoltura vieja, que es la cutícula. Entonces, por eso se llama larva filariforme envainada. Y si se fijan bien, es una vaina lisa. ¿Eh? Vamos a ver en la siguiente.
Está la siguiente, es una vaina, acá está la larva, con rayitas. ¿No? El anterior es Anquilostoma donale y esta que está rayadita es Necator americano. Estos son trabajos que hicimos en la cátedra, entonces sabemos que tenemos las dos especies en Paraguay. Un poquito más de Necator y un poco menos, pero hay de Anquilostoma donale. Hasta el ciclo biológico. Empecemos por los adultos, como siempre, están en el intestino, macho y hembra, acá está la bolsa copulatriz, la hembra, acá está la parte anterior que va mordiendo la mucosa intestinal. Y los huevos. Les comento que Ascaris es el que más huevos produce, un Cinarias no tanto, ¿verdad? Entonces el diagnóstico también es un poquito más difícil porque hay menos elementos de diagnóstico en las heces. Las parasitaciones leves pueden pasar desapercibidas en un Cinarias. En Ascaris no, en Ascaris, un solo Ascaris hembra que tenemos ya es fácil el diagnóstico. Tenemos muchísimos huevos, acá no tanto. Bueno, pero igual es la forma usual del diagnóstico a través de los huevos que se encuentran en las heces. Como le dije, en situaciones normales o habituales, es de esperar encontrar los huevos embrionados en heces. Eso va al medio ambiente y ahí desarrollan las larvas rhabditoides 1 y 2 en el suelo. También les demora un tiempo, aproximadamente unas 2 semanas también, muy similarmente en todos los vermes que vimos hasta ahora, hasta desarrollar la larva filariforme envainada, que es la forma infectiva, y que penetra, como en guaraní bien lo expresamos, a través de la piel desnuda del que va descalzo. Entonces después de cebolla, ¿verdad? Pero lógicamente si tocamos el suelo donde hay larvas filariformes con cualquier parte de piel eh, desnuda, pues va a penetrar por ahí la larva. Entonces por la mano, por la pierna, por las nalgas, si nos revolcamos en la arena donde hay larvas filariformes, pues va a ser por el abdomen, por la espalda, etcétera, ¿verdad? O sea, no es que elige el pie precisamente, pero como siempre el pie, o casi siempre el pie que está en contacto con el suelo, está húmedo y con larvas filariformes, pues vamos a tener una picazón, un escozor y una inflamación que es la penetración de la larva filariforme. ¿Qué hace la larva filariforme? Penetra el tejido cutáneo y va directo a la circulación. Directo a la circulación venosa y a diferencia de Ascaris, no pasa por el hígado, sino que va directo a pulmón a través del corazón derecho. Y ahí, muy similarmente al Ascaris, ¿verdad? Rompe la circulación arteriolar cercana al alveolo y sale a la luz de las vías respiratorias y también va reptando hacia la glotis. Ya ahí llega en forma de adulto, joven, pequeñito todavía, y cae deglutido y va hasta el duodeno. Y ahí quedan entonces los adultos. Se asume que el principal lugar donde están Anquilostoma y Necator es el duodeno principalmente. ¿Verdad? Y ahí cierra el ciclo. Aquí tenemos, esto es una pieza de autopsia, probablemente otro anquilostomídeo o de un cadáver que murió por otra causa, ¿verdad? Donde se notan a los parásitos mordiendo la mucosa del duodeno. Es así, en un corte histológico, como muerde. Como les había dicho también, no es que se quedan en forma permanente mordiendo ahí, sino que muerden, se sueltan, muerden, ¿verdad? Y tienen anticoagulantes que le permite que sangre fácilmente y alimentarse de esa forma. Esta es otra, estos anquilostoma caninum, algunos trabajos que hicimos en la cátedra, también muchos animales tienen digamos que parásitos similares en Anquilostoma caninum, que también son patógenos al ser humano, pero no intestinales. Habíamos visto también que gatos, entonces un de ese de gatos, de Anquilostoma caninum o Ceylanicum. Por eso es una patología que se denomina larva migrante cutánea. Bien, que vamos a ver más adelante en otro módulo. Otro de los geohelmintos es Strongyloides stercoralis. Strongyloides stercoralis sí es un gusano bastante peligroso. Bueno, los anteriores también, ¿verdad? Pero Strongyloides tiene algunos cuidados muy particulares. Es un gusano sui generis. Empecemos con la primera de las
particularidades de este gusano, que es que solamente las hembras son parásitas. Es decir, el ser humano está parasitado por las hembras adultas de este parásito. El macho es de vida libre. Ah, de vida libre. Ok, entonces tiene la segunda particularidad, es de vida libre. Eso le hace ya dos características bastante raras para un parásito. Solamente la hembra, que es partenogenética, ya me adelanto, ¿verdad? Y tiene una forma de vida libre. Y el macho es solamente de vida libre. Y la tercera particularidad es que es el único gusano que puede producir autoinfección. Y eso es complicado, peligroso y mortal. Vamos a ir viendo, desarrollando algunas de estas particularidades con más detalle más adelante. Esto que están viendo aquí es una larva, que es la forma usual de verse Strongyloides, no se ven los huevos, que es una larva rhabditoide, es la forma, digamos que común de ver a Strongyloides. Entonces la forma rhabditoide L1 o L2. La hembra parasita la mucosa del duodeno o gástrica y los huevos son depositados en la mucosa, en el tejido, y eclosionan dentro del tejido y rompen finalmente digamos que en la medida que se van recambiando las células de la mucosa y también produciendo daño, lógicamente, a la mucosa. Y entonces también se rompe la cubierta del huevo que se puede depositado en el tejido y sale ya en forma de larva. Entonces vemos y diagnosticamos Strongyloides stercoralis por la observación de las larvas. Para las larvas, no tengo acá buenas diapositivas, pero les adelanto y es pregunta de examen, de que tenemos que fijarnos en su cavidad bucal. Acá se nota más o menos, ¿verdad? Tiene una cavidad bucal cortita y tiene un primorio genital que acá se ve más o menos que es un primorio, que es una estructura previa a los desarrollos de los genitales, todavía no sabemos si es macho o hembra, grande, a diferencia de uncinaria que podría haber raramente en esas larvas de uncinaria que tienen primorio genital pequeñito o casi invisible y una cavidad bucal grande. Se nota el primorio genital grande, se nota el tubo digestivo y al costado el primorio genital. Acá se nota incluso la pared intestinal bien delimitado y esta es la luz intestinal que está también se nota, ¿verdad? Y la cavidad bucal es pequeña. Entonces esas son las características que nosotros, los parasitólogos, buscamos para poder diagnosticar larvas de Strongyloides stercoralis. Acá está el ciclo biológico. Empezamos con la hembra adulta en la pared, en la mucosa del intestino delgado, incluso puede ser en la mucosa gástrica, como les había dicho, y es partenogenética, no es muy grande y tampoco produce muchos huevos, los deposita dentro del tejido, evolucionan y rápidamente, como le dije también al destruirse ya el tejido y la mucosa al recambiarse, pues ya salen a la luz intestinal del duodeno en forma de larva rhabditoide 1 y 2, ya a medida que va avanzando las S hacia el final, lógicamente pueden aparecer ya en forma de larva L2, rhabditoide. Pero en muchos casos, y por eso se cree que también, digamos que prevalecen mucho tiempo las infecciones por estrongiloides en forma limitada mientras seamos inmunocompetentes, pueden algunas formas L2 llegar hasta la forma filariforme, que es la forma, también ya vimos en uncinaria, muy parecida a la uncinaria, que es la forma infectiva. Normalmente en parasitaciones leves, no diarreica, qué sé yo, no sé, una serie de condiciones, eso sale al medio ambiente y en el medio ambiente evoluciona hacia larvas filariformes. Pero en determinadas situaciones y sobre todo si la inmunidad de las personas no está bien, entonces las larvas filariformes que se forman o se van formando, vamos a ver en qué situaciones, penetran ya en la mucosa intestinal donde se llegó a terminar la formación de larva filariforme infectiva y ya directo van a la circulación venosa, muy similarmente a uncinarias, no a través del medio ambiente y a través del pie
parecido a uncinaria, sino que en forma de autoinfección. Y sigue un ciclo muy similar a uncinaria después, que pasa por corazón derecho, pulmón y es deglutido, ¿verdad? Solamente las larvas de hembras, ¿verdad? Y ya en forma de adulto pequeño de hembra y queda ahí en la mucosa gástrica o duodenal. Entonces, él tiene varias posibilidades. Aquí, perdón, estrongiloide, digamos que de cuidado. El camino normal es larva rhabditoide 2, medio ambiente, maduración hasta larva filariforme y penetración por piel, muy similar a uncinaria. Otra de las formas es desarrollo de larva L3, L4 y adultos de vida libre. Ahí aparece el macho, forma huevo, de vuelta copulan, huevo y larva 1L2 y hay un ciclo de vida libre. Y la tercera posibilidad es la autoinfección. Ahora, es cierto que en las personas inmunodeprimidas, en todas ellas se desarrollan una mayor, digamos que patología. Se ve como que prevalecido el ciclo de autoinfección en las inmunodeprimidas por la falla en la inmunidad, ¿verdad? A nivel intestinal, entonces no se ataja la penetración de las larvas filariformes, como sería que en un inmunocompetente sí es mucho más difícil. Pero se complica más aún en los que están inmunodeprimidos por un tratamiento con corticosteroides, ¿verdad? La hidroecdisona, que es la hormona de muda de los nematodos y de Strongyloides stercoralis, es muy parecida a la hidrocortisona. Entonces, al estar tomando y medicado por ese tipo de medicamentos, esos van también al parásito y hacen que haya una muda acelerada y entonces una producción más rápida de larvas filariformes dentro del intestino y una penetración más aumentada, ¿verdad?, de larvas filariformes a nivel intestinal. ¿Cuál es el problema? El Strongyloides stercoralis no mata precisamente. Claro que una penetración y un paso por el pulmón de una enorme cantidad de larvas pues es complicado. Pero las personas que tienen una autoinfección exacerbada llegan a desarrollar una estrongiloidiasis masiva, que la causa de muerte no es precisamente el gusano, sino que una septicemia. Porque al penetrar la larva filariforme a nivel intestinal, donde la carga bacteriana de enterobacterias, de bacilos gram negativos, es enorme, si ustedes se fijan microscópicamente, estos gusanos tienen una cutícula fruncida o rugosa, donde albergan enormes cantidades de bacterias. Al penetrar, invaden con esa dotación de bacterias. Es decir, no solamente por el agujerito, son medio grandecitas, meten, sino que se pegan y esas bacterias pasan a la circulación. El sistema inmune, la inmunidad innata, ataja 1, 2, 10 larvas que penetran. Pero cuando empiezan a penetrar 100 larvas por vez, eso ya es una carga bastante elevada de bacterias que penetran la circulación, lo cual causa una septicemia. Es decir, cuando el médico se percata que la persona está con una estrongiloidiasis masiva, pues ya tiene un pie en la tumba. De hecho, la gran mayoría de las estrongiloidiasis masivas se diagnostican en autopsias. Es una pena, ¿verdad? Entonces, antes de empezar una medicación con corticosteroides, sobre todo para pacientes inmunodeprimidos, y hay dos situaciones: o se hacen pruebas para diagnóstico de parásitos intestinales, sobre todo estrongiloides, y ojo acá, me extiendo un poquito, no un coproparasitológico de rutina, sino que pruebas mucho más sensibles que revelen la presencia de estrongiloides, como son el método de Berman y como son el método de migración en agar, que me voy a extender un chiqui porque les voy a preguntar en el examen. Ahora cuando volvamos en forma presencial después de la cuarentena del COVID, bien, el método de Berman, que es el método de estándar de referencia, el método más sensible hasta hoy en día,
consiste en poner una buena cantidad de gramos de heces a través de unas gasas en un vaso cónico con agua tibia, de manera que esté en contacto, pero sin que las heces mismas vayan al agua. Entonces las larvas salen de las heces, migran, se mueven, nadan y caen al agua y eso decantan en la parte más fina del vaso cónico y se las rescata de la parte de abajo del vaso, ¿verdad? Y se observa el microscopio y es muy buen método, ¿verdad? En un proceso que dura 2 a 3 horas. El método de migración de Nagar es un método inventado por los japoneses, es un método muy bueno que consiste en agarrar una placa de Petri con medio cultivo, con un agar nutritivo transparente, puede ser un Miller Hinton, puede ser un agar a base de sangre, pero sin sangre, y se agarra una gran cantidad de ese, como unos 5 gramos si se puede, que es más o menos lo que puede, digamos que, ponerse así encima del medio cultivo y sin extenderlo, ¿verdad? Así directo, como poniéndolo nomás de manera que se adhiera esos 5 gramos y se deja toda la noche. Bueno, las larvas al moverse se mueven al agar, ellas nadan, se van desplazando y detrás suyo arrastran las bacterias dejando surcos de cultivo de bacterias, de Escherichia coli y otras enterobacterias. O sea que se ve al día siguiente como sembrado por las larvas de estrongiloides. Un método muy sensible, muy bueno realmente, ¿verdad? Entonces, esa es una posibilidad antes de dar la medicación para las personas con problemas o autoinmunidad, ¿verdad? Con enfermedad autoinmune, un método sensible en serio, ¿verdad? O directamente algo mucho más práctico, un tratamiento masivo con medicamentos, entre ellos se usa la ivermectina o albendazol, una buena dosis de manera a eliminar la posibilidad de que estén parasitados por estrongiloides intercorales. Esas son las dos. Siguiente gusano, un gusano que no se transmite por el suelo, Enterobius vermicularis. Es un gusano pequeñito, el nombre guaraní es cebollita y corresponde a, si bien es intestinal y tiene como que un ciclo parecido a Trichuris tricura, tampoco tiene una patología muy importante, pero sí es bastante frecuente en nuestro medio y corresponde a lugares de hacinamiento como cárceles, escuelas o lugares donde hay guarderías, ¿verdad? En guarderías sobre todo, mucho, ¿verdad? En la cátedra hicimos algunos trabajos en guarderías y encontramos cualquier cantidad de enteroides vermiculares. Y el famoso cebollita tati es un gusano que la hembra tiene un poquito más grande, pero tiene un poquito más de 1 centímetro, es pequeñito, ¿verdad? Y el macho no es un parásito eh, muy bueno, digamos que después de copular con la hembra cae y va con las heces. Sin embargo, la hembra permanece en el intestino grueso, no tiene dientes ni tampoco penetra en la mucosa como Trichuris tricura y se ubica hacia la parte, al comienzo hacia el ciego y después hacia el final del intestino grueso y sale a través del ano y ahí causa una serie de patologías menores, ¿verdad? Bien, los huevos de Enterobius vermiculares no salen precisamente con las S. Es raro ver en ese huevo Enterobius. Tampoco es imposible, ¿verdad? Pero la gran mayoría de las veces fallamos al querer identificar Enterobius vermiculares a través de un examen de heces. La hembra, como ya les había adelantado, sale a través de los pliegues anales, queda ahí depositando los huevos y eso lo hace a la noche, lo cual pica muchísimo, ¿verdad? Y nos solemos rascar de forma inconsciente, entonces también pueden quedar los huevos debajo de nuestras uñas y en nuestra mano y si un niño eso lleva a la boca, entonces perpetúa el ciclo de autoinfección también y se vuelve a contagiar, ¿verdad? Aparte los huevos caen en la ropa interior y ese tipo de cosas. Entonces por eso de esa forma se explica la forma fácil de transmitirse en comunidades cerradas, ¿verdad? Bien, el huevo de eclosión no es que sea muy resistente al medio ambiente, es cierto, pero también aguanta unas horas, unas 6 horas más o menos, y después muere si es que no está húmedo, ¿verdad? Y esos huevos eclosionan rápidamente y ya tienen una larva adentro, de manera de volverse infectivos de forma rápida y infectar a otra o infectarse. Aquí también tenemos otro huevo, es un huevo
que el tamaño es parecido al de Trichuris tricura, tiene unos 50, 55 micrómetros, es finito también, muy similar a las dimensiones, y tiene un lado plano y otro convexo, un huevo asimétrico, bastante generis, por decir así. Bueno, ¿y cuál es la forma de diagnóstico de este gusano? Y ver si hay huevos en los pliegues anales justamente, ¿verdad? Entonces, como la hembra digamos que se preocupan de depositar los huevos ahí, pues ahí están. Y tiene como que algo que se adhiere, como un pequeño pegamento, ¿verdad? Y se adhiere parcialmente, no también, lógicamente, y eso después cae, como ya le hablé, en la ropa interior, en la sábana o en la mano, o incluso en el aire quedan flotando y uno lo aspira, se queda en el moco, traga y uno se contagia. Entonces la forma usual de diagnóstico sería recobrar los huevos que están en los pliegues anales. Y una forma fácil es a través de un pedazo de cinta scotch, escocesa, ¿verdad? A la mañana temprano sin la higiene genital, perdón, y anal. Entonces, sin bañarse, ese chico debe concurrir al laboratorio y con la ayuda de unos palillos, baja lengua, se pegotea un trozo de cinta scotch entre los pliegues anales y eso después se pega sobre un cubre objeto y se mira al microscopio. Ese se llama método de Graham y es el mejor método realmente, es muy buen método, muy sensible y es lo recomendado para el diagnóstico de este parásito. Acá tenemos el ciclo del parásito. Empecemos de vuelta con los adultos que viven en el ciego. El macho copula y ya muere o termina su función ahí, queda la hembra. Entonces, para terminar la función de depósito de los huevos, que va, como ya les había dicho, hasta el ano y los pliegues anales y va depositando los huevos en el ano y caen y ese tipo de cosas que ya le comenté, ¿verdad? Eclosionan rápidamente y esos son aspirados, deglutidos por los demás o autoinfección por la misma persona. Y muy similarmente a Trichuris tricura, digamos que las enzimas digestivas rompen la cubierta del huevo y salen las larvas L1, L2, etcétera. Continúa el tránsito intestinal hasta el ciego, donde llegan ya en forma de adultos. Y ahí cierra. La metodología para el diagnóstico de gusanos, pues en heces con formol o fijadas. En realidad formol es lo más común, al 10%, pero pueden ser otro tipo de fijadores, Saudin, PDA, PAF y MIF. Y ahí vemos, esto vale para trofosoditos y quistes de protozoarios, pero también para gusanos, ¿verdad? Acá tenemos los gusanos. También sirve para criptosporidios, no se olviden. En heces frescas, los japoneses, digamos que inventaron la técnica de Kato, que es muy buena, es para gusanos, básicamente. La técnica de Aramori, como ya les había adelantado, es para uncinarias y también para strongyloides. Y también el método de Berman, que ya les adelanté. Acá faltaría el de migración en agar, pero el de Berman está, que es el del método de referencia para strongyloides. El examen directo sirve, pero tiene menos sensibilidad. Esto es para heces frescas. Bien, los helmintos, ¿qué producen? Básicamente, acá diarrea producen muchos, funcionarios no tanto diarrea, sino que sangrados y otras patologías como anemia. Enterobius vermicularis produce escozor y también puede producir la migración de la hembra en las niñas en vagina y vaginitis, eventualmente de caso relatado puede llegar hasta útero e incluso hasta cavidad de la, digamos que peritoneal a través de las trompas de falopio. Raro, pero puede ocurrir, ¿verdad? Strongyloides stercoralis produce diarrea, disentería, es bastante agresivo en cuadros masivos, otros problemas digestivos también, ¿verdad? Y otras patologías como la strongyloidiasis masiva, que es mortal, lógicamente. Entonces, después el resto de los parásitos que son cestodos y trematodos y otros, vamos a ver más adelante. Aquí tenemos también todos los gusanos. El primer bloque son los nematodos, también acá cestodos y trematodos, vamos a ver más adelante. Como nos contagiamos básicamente por el suelo, entonces acá tenemos Ascaris lumbricoides, Trichuris, Uncinaria y Strongyloides. Este es el bloque de los 4 parásitos gusanos transmitidos por el suelo. Enterobius vermicularis, como vimos,
no se transmite por el suelo, sino que a través de las sábanas, los enseres y otras cosas que están en los lugares que compartimos en lugares cerrados, ¿verdad? También a través de los alimentos o por las manos, etc. Enterovirus unicular es el único, el minto que se controla a los expendedores de alimentos, que pueden tenerlo en las uñas o debajo de las uñas. Está el método de Barros Paz, que es el que recomendamos tanto para protozoarios como para gusanos. Se filtran las heces, se centrifuga, se limpian 2 veces con solución fisiológica, se mira el sedimento en la fase trofosóita y ya se pueden ver los huevos del minto también. Y al agregarle acetato de etilo, que es lo que está acá, o éter etílico, que era la técnica antigua, aumenta mucho la concentración y se ven mejor los huevos de los el sulfato de zinc es el mejor método, que es el método de flotación, que se lavan también las heces, se filtra, se lava, entonces con agua de canilla, puede ser solución fisiológica, y después se le agrega una solución de sulfato de zinc al 33% y se centrifuga de la parte del sobrenadante superior con una asa bacteriológica, se saca y se mira al microscopio. Muy buen método, realmente muy sensible, sobre todo para ácaras y lumbricoides. No sirve para huevos operculados. Ahí está fasciola hepática y otros huevos difilobotrios tampoco, que se rompen. Entonces no sirve para eso. Para ascaris, para uncinaria, para tricuris, para enterobius sirve muy bien ese método. La técnica de Cato es con una varilla, sacamos alrededor de unos 5 gramos de S, muy buen método. Perdón, no 5 gramos, 50 miligramos. Uy, socorro que dije. 5 gramos es para migración en agua, perdón. Entonces, a esos 50 miligramos, que es bastante también, eso es para que comparen una preparación en fresco de un poquitito de materia fecal más una solución fisiológica, un colorante Lugol, es de aproximadamente 1 miligramo de ese. La técnica de frotis grueso es de 50 miligramos, o sea, 50 veces más. Por eso también la técnica de migración en agar que les había comentado de 5 gramos es muchísimo más sensible para astrongiloides, ¿no? Imagínense el enorme aumento de la sensibilidad de 1 miligramo versus 5 gramos. Bien, se le pone un cubo objeto de celofán que tiene un colorante verde malaquita o azul metileno con glicerina. Eso hace que se transparentice las heces, se aprieta con un tapón de goma y se pone en la estufa unos 30 minutos y ya queda clarito y se mira. Es un poco sucio ver el cato, pero muy buena técnica, muy sensible, como le dije, aumentada 50 veces y es buena para gusanos. Esta es la técnica de Arada Mori, que se agarra un poquito de las heces en un papel de filtro que ajuste a un tubo de ensayo, se pinta con las heces de manera que no toque la parte final que se ubica en el tubo de ensayo, el papel de filtro, de manera que las heces pintadas en ese papel de filtro no toquen el agua y se cuida de que el agua no falte. Entonces abre el tubo y se completa el agua con mucho cuidado al final si es que va faltando. El agua por capilaridad va mojando el papel de filtro y las larvas se van desarrollando, finalmente caen como larvas filariformes al final, si es posible un tubo de centrífuga mejor, y vemos a los 10 días de astrongiloides y dejamos 15 días en la oscuridad uncinaria. Ahí tenemos las larvas filariformes. Y distinguimos por las larvas filariformes que tienen características, como ya les había señalado, distintivas entre Necatora americanos y Ankylostoma donale. Y por supuesto también Strongyloides. Este es el método de Berman, también como les había adelantado. Entonces en gasa ponemos un poco de S, puede ser hasta 5 gramos, un poquito más, con la ayuda de un embudo o ¿cómo se llama? Esos coladores pequeñitos que ajustan al vaso que tienen una estructura cónica a 37 grados centígrados. Entonces se hace una estructura de manera que las heces mismas no toquen el agua que está a 37 grados centígrados. Se pone en una estufa y eso se deja de manera que las larvas que están ahí moviéndose caigan al fondo del vaso y son rescatados por una pipeta al final de ese tiempo y se ve muy bueno, muy sensible, ¿verdad? Eh, bueno, el método de Willy usamos mucho en la cátedra, es parecido
digamos que el principio del método de Faust o de sulfato de zinc. Y sin usar centrifugación se utiliza un contenedor que puede ser un pequeño o corto tubo de ensayo. Se pone qué sé, una buena cantidad de ese, como unos 1 o 2 gramos. Se emulsiona con una solución de cloruro de sodio sobresaturada, que es salmuera. Y el principio, tanto la técnica de sulfato de zinc como esta, es por flotación, es decir, el medio líquido tiene que ser más denso, tiene que tener una densidad en este caso de 1,2, lo cual es más denso que los huevos, los cuales flotan. Y se los recobra de la parte superior. En el método de Willis se pone un cubre objetos o un porta objetos, da igual, y se espera 20 minutos y, acá está, 20 minutos y se mira al microscopio. Muy buen método, muy buen método. Y acá está el método de Graham que le había comentado con la cinta Scotch. Ya está comentado. Y cuidado, esto es un cuidado, digamos, una recomendación siempre que suele ser error porque a veces caen gusanos reconocibles, perdón, en las heces como Ascaris lumbricoides, incluso Cebollita T, ¿verdad? Se ve, se puede rescatarlos o Incinaria, o vamos a ver más adelante cestodos. Con la ayuda de un palito se lo coloca en agua de canilla. Entonces se lo coloca en agua, se lo mete en un frasco en la heladera durante 24 horas y así se lo debe remitir al laboratorio. No poner en alcohol o formol porque eso achicharra, se contraen los músculos y no se puede hacer el diagnóstico después fácilmente. Entonces, un gusano relajado que ha muerto en el agua te permite un mejor el ciclo de parasitación es este. Entonces tenemos la persona parasitada con los gusanos y está triste, ¿verdad? Toma el medicamento y está feliz, ¿verdad? Está bailando ahí después de haber tomado el medicamento. Pero lógicamente va a la comunidad de vuelta del agua, toma el agua contaminada y anda descalzo por ahí y las larvas hilariformes que quedan en el medio ambiente penetran. Entonces se cierra el círculo vicioso de esa persona y nunca puede salir por más medicación que tome. No obstante, si se hace en forma masiva, es decir, a nivel individual, es un círculo vicioso, ¿no? O un círculo que no se corta. Si se hace en forma masiva, este círculo sigue existiendo, ¿verdad? Porque sigue la contaminación ambiental y del agua, pero cada vez menos porque el aporte, si es que hay menos personas parasitadas, va disminuyendo a nivel ambiental y esa es la estrategia a nivel mundial que en un periodo de unos buenos años se está planificando unos 20 años, unas 2 décadas, ¿verdad? Probablemente haya una disminución muy grande de los parásitos intestinales, cosa que ya se ve hoy en día y lo cual la mucho a seguir. Bueno, esta fotografía entonces para terminar, nada más que Parque Kamakura, muy lindo, cerca de Tokio, muy lindo realmente. Y esta es un taller blanco de una de las combis antiguas, una fotografía vieja, del viejazo, del predio del Ministerio de Salud Pública. Bueno chicos, hasta luego, espero que pasen bien.